Buenos días, bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Central. El día de hoy vamos a crear tablas e insertar datos en Access. Como primer punto vamos a conocer los conceptos básicos para poder aplicar estas herramientas. ¿Qué son tablas? Las tablas son objetos fundamentales de una base de datos porque en ellas es donde se conserva toda la información y todos los datos. Para crear una tabla, esta se puede crear una base de datos, insertar una tabla en una base de datos existentes o importar o vincular la tabla de otro origen de datos. Esta puede ser desde un Excel, desde Word o desde un archivo texto. Al crear una base de datos en blanco se inserta automáticamente la tabla vacía y aquí es donde se introducen los datos. ¿Qué son datos? Los datos, un tipo de dato determina cómo va a ser el almacenamiento de datos en un campo de una tabla. Y esto va a depender de la función que quiere que se cumpla cada dato en particular. Podemos ver que existen algunos tipos de datos, como es la fecha hora, texto corto, texto largo, número, moneda, y hay otros que también se pueden implementar. Ahora voy a explicar cómo podemos hacerlo en Access. Entonces yo tengo abierto Access y voy a colocar a donde dice nuevo. Voy a poner a donde dice base de datos en blanco, clic, y se me va a desplegar una pantallita. Aquí voy a colocar el nombre de la tabla que yo deseo, de la base de datos. Entonces voy a colocar base de datos 21 raya 2022. Entonces yo coloco en crear. Y bueno, aquí ahorita está cargando el archivo para que pueda presentar. Aquí ya se me ha cargado la base de datos, que es base de datos 2021-2022, con una tabla que es tabla 1. Entonces, esta tabla ya está creada. Yo voy a insertar datos. Entonces, voy a colocar datos externos en nuevo origen de datos de un archivo y voy a colocar en Excel. Aquí voy a poner en examinar y se me va a abrir la pantallita para poder yo buscar el archivo que yo deseo importar. Entonces voy a importar de la carpeta base de datos 1 el archivo que dice base de datos ciudadano E2001. Coloco en abrir y coloco en aceptar. A continuación se me despliega una pantalla a donde me indica todos los campos que existe en esa hoja, en esa base de datos. Entonces yo voy a colocar mi primera fila, contiene encabezados de columna para que esta pueda estar con apellido, nombre, nacionalidad. Pongo siguiente, me sale que el nombre del campo es apellido, está muy bien, coloco siguiente y me dice que permitir a Access agregar la clave principal. Yo puedo colocar esta o esta que es elegir la clave principal. Yo puedo colocar como apellido que sea la clave principal o cualquier otro campo que de la tabla de la base de datos que yo importé. Entonces yo voy a colocar que la clave principal sea apellido. Entonces voy a colocar siguiente. Y aquí este es ciudadano, se va a llamar mi tabla. Voy a colocar finalizar y cerrar. Aquí en esta tabla yo voy a colocar aquí cerrar todo y voy a dar doble clic en ciudadano y se me ha importado la tabla
ciudadano desde un Excel. Listo. También puedo yo importar una tabla de diferente tipo. Entonces, para hacer esto, yo voy a abrir mi base de datos en Excel, que es base de datos ciudadano. La voy a abrir para poder cambiar el tipo. Ya se me ha abierto la base de datos en el archivo de Excel, entonces yo aquí voy a cambiar el tipo de archivo. Entonces aquí yo puedo poner en archivo, voy a poner en guardar una copia y está listo aquí en debajo donde dice el nombre de base de datos ciudadano, dice libro de Excel. Aquí voy a dar clic y me va a salir varias opciones. Yo puedo poner aquí en CSV MCDOS. Aquí voy a dar clic y pongo en guardar. Se está guardando el archivo. Otra de las opciones puedo dar también en archivo, guardar como, y en vez de CSV voy a dar como texto. Aquí está, texto MSDOS, text. Pongo en guardar y también se me ha guardado a mi carpeta. Aquí yo puedo comprobar que se me ha guardado como texto y como CSV. Entonces, para poder importar de esa manera, voy a dar igual clic en datos externos, en nuevo origen de datos de un archivo y voy a dar archivo de texto. Voy a poner clic en examinar y aquí se me va a poner en base de datos ciudadano E2001. Este es en tipo texto. Voy a poner abrir y aceptar. Ok, voy a poner aquí aceptar. Voy a cerrar el archivo de Excel. Voy a poner nuevo origen de datos, archivo de texto, examinar, en base de datos ciudadano, este es tipo texto, aceptar. Se me ha desplegado la pantalla y aquí me sale que es delimitado. Esto es delimitado caracteres tales como coma o tabulación o ancho fijo. Entonces aquí se le puede poner cualquiera de las dos. Se va a poner ahorita delimitado caracteres tales como coma o tabulación y separan cada campo. Entonces voy a poner aquí siguiente y aquí voy a escoger el delimitador que separa los campos. Puede ser en tabulación, puedo poner en punto y coma, en espacio o otro, pero yo puedo escoger, yo voy a escoger por tabulación. Entonces aquí voy a poner siguiente, me sale igual que por campo, nombre del campo, campo 1, así. A ver, acá puedo yo poner, primera, acá tenía que haberle dado un clic en primera fila contiene nombres de campo para que esta pueda subir como el campo, el que determine el nombre de los campos. Aquí pongo siguiente y ya se me ha puesto el nombre de cada campo. Entonces acá pongo también siguiente y también me dice que permitirá Access agregar como la clave principal. Esta vez la voy a dejar ahí y voy a poner siguiente. Me sale que importar la tabla y me pone de base de datos ciudadano. Yo voy a poner como ciudadano 1 y pongo finalizar.
pongo cerrar. Y aquí tengo mi otra tabla que dice Ciudadano 1, importado desde un archivo texto. Para importar un archivo CSV voy a dar de la misma manera en datos externos, nuevo origen de datos de un archivo, archivo de texto igual. Voy a examinar y voy a colocar el base de datos ciudadanos, solo que en este va a ser CSV. Voy a poner en abrir, en aceptar, y me sale de igual manera como el anterior archivo, delimitado o ancho fijo. Voy a colocar en delimitado, pongo en siguiente. Aquí me sale por punto y coma en CSV. Puedo ponerlo en tabulación de igual manera o en punto y coma. Lo voy a dejar con punto y coma. Pongo aquí siguiente. A ver, primero aquí tenía que ponerle el clic. Listo. Nombre del campo. Me sale el nombre de todos los campos en la primera fila. Pongo siguiente, elegir Access como clave principal. Voy a poner que apellido va a ser la clave principal. Y pongo siguiente. Aquí voy a poner como nombre Ciudadano 2. Y pongo finalizar. Cerrar. Y a continuación ya tengo 3 tablas. Esta es importada del archivo de Excel, esta de archivo tipo texto y esta de un archivo CSV. Yo, para que se pueda visualizar, voy a cerrar y voy a abrir de Ciudadano 1, que esta fue de archivo tipo texto, y aquí podemos ver que ID se puso como clave principal. Y aquí tenemos el archivo de importado. Voy a abrir ahora de Ciudadano 2, que este es un archivo importado de tipo CSV. Y podemos ver que de igual manera aquí están todos los nombres, todos los datos importados de ese tipo de archivo. Eso es todo. Espero que se haya entendido y muchas gracias por su atención.